Muy buenas noches para todos, deseando se encuentren muy bien. El día de hoy, junto con mi grupo, les hablaremos sobre la ética. Mi grupo es Leslie Alvear, Luzmeri Palacios y yo, Kevin Muñoz. La ética aristotélica, comenzaremos hablándoles un poco del concepto de esta misma, de los exponentes o algunos autores que apoyan o tienen alguna opinión sobre esta doctrina, y también hablaremos sobre su importancia en la actualidad. Bueno, y a continuación, Aristóteles fue un filósofo de los más influyentes de la tradición occidental. Él nació en Estágira, ciudad situada al norte de Grecia, en el año 384 a.C. Y a continuación, mi compañera Mary les compartirá un poquito más de información acerca de la ética que él nos dejó de legado. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de como el concepto de la ética aristotélica. La ética aristotélica pertenece a la ética material, que se basa en lo que se debe hacer para alcanzar el bien. Esta ética pertenece a la teoría ética llamada eudaimonismo, que dice que el bien supremo es la felicidad. El eudaimonismo es una corriente filosófica que recoge diversas teorías éticas. Esta postura sostiene que la felicidad es un bien supremo y que toda persona desea alcanzar. Debemos hacer lo correcto para ser felices, o sea, debemos hacer el bien. La ética aristotélica es una reflexión sobre el comportamiento humano, intentando clarificar que nos puede ayudar a ser más felices por hacernos mejores y más auténticos. La ética de Aristóteles es una ética optimista e ilusionante. O sea, una vida buena es la que encuentra un equilibrio en todas sus acciones. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzarla? Aristóteles afirma que la respuesta depende de a quién se le pregunte. Si yo le pregunto a X o Y persona, ella me puede decir que para él o ella la felicidad está en la riqueza. Otro me podría decir que la felicidad se encuentra en el placer. La ética aristotélica, pues como ya lo había mencionado, se basa en el concepto de la felicidad. Para Aristóteles, todo el comportamiento persigue un fin, es decir, se mueve por un objeto o un motivo, desarrollando así la actividad propia del hombre, el conocimiento y mediante la virtud entendida como término medio. A continuación, mi compañero Kevin les hablará sobre algunos exponentes que hablan pues de esta doctrina como tal. Gracias, Mary. A continuación les hablaré, pues en este caso, de tres autores, los cuales tienen ciertos aportes a esta ética, a esta doctrina, que, digamos, nos ayudarán a entender diferentes perspectivas o incluso la de Aristóteles misma, ¿vale? Entonces comenzaremos con Romero Adriana, que en el trabajo que ella nos expone es que en cuanto a la condición material o sustancial, es una concepción específica de la naturaleza humana, y esta a su vez es lo que Aristóteles considera el ergón del hombre. Es un ser, de un ser es su función o su tarea propia. Es pues la operación para la cual es hecha y que siendo su fin define también su esencia. Bueno, de ella también podemos hablar otro poquito, que inicia con la frase que dice: ¿qué significa para Aristóteles reconocer que el hombre es un ser capaz de elegir bien y en ese sentido de ordenar su vida conforme a un fin último que es su bien supremo? Ella nos expone que el fin de esto no es otra cosa que las acciones humanas. Se dice que el hombre puede ser movido por determinados mecanismos en función de fines inmóviles, porque la eudaimonía es praxis, es decir, es la práctica constante de las personas, de las concepciones que tienen día a día y la práctica que ponen
como en esas ideologías, en ese fin último, perfecciona como lo de plantea Aristóteles en la eudemonía, o si simplemente se deja llevar por sus fines. Otro de los autores, podemos mencionar a Martínez José, que en donde él trata esencialmente la cuestión de cómo debe ser el ser humano y cómo debe ordenar su conducta para alcanzar la felicidad, ya que según Aristóteles, además de las virtudes o facultades intelectuales específicas del hombre, existe una capacidad complementaria o virtud moral basada en tres pilares: la naturaleza, la costumbre y la razón. Bueno, él nos habla un poquito de esto y nos expone que estas como tres corrientes son las que distinguen a los diferentes tipos de hombres. Ya que hay hombres más valerosos, más valientes, hay otros que se dejan llevar más, digamos que por el instinto, y por el contrario, hay otros que son más conscientes, como hacen uso de su conocimiento y lo llevan ejecutando en su vida normal. Ya que las virtudes no se nos dan por naturaleza, estas se deben adquirir con el ejercicio, con la práctica, que se debe actuar en conformidad según la lectura de él, que se deben basar en lo justo, en el uso de la razón y en el actuar bien, en el servir bien, ya que esto nos ayudará a ser mejores y alcanzar la felicidad. Otro exponente, perdón, es Martha Nussbaum, digamos como un concepto un poco diferente, en el cual ella nos dice que el primer lugar ignoran a menudo a las sociedades. La ética y la virtud no eran democráticas en ese entonces, por lo que determinadas virtudes podrían presentarse como las más deseables y preciadas, pero para unos pocos. En la actualidad eso pues ha cambiado ya bastante. Entonces, seguir bajo esos códigos de igualdad moral, entre otras razones, porque no basta con examinar los vicios. Ella nos expone más que todo un bien individual, lo hace en forma de una sociedad. Dice que las políticas y las leyes y las personas de hoy en día ya debemos pensar no solamente como nosotros en uno solo, sino pensar en general, en crear mayor equidad y mayores capacidades, por así decirlo, que que las demás entidades y establecimientos apoyen a que las personas, digamos que seamos como una sola voz, por así decirlo. Entonces, ella nos expone que, que la cuestión central es el pensamiento y que ella intenta combinar la justicia y los modelos de felicidad. Y dice que en definitiva, lo mejor que se podría hacer es, o bueno, el gran desafío que tiene esto es el pluralismo moral, ya que pues cada uno de nosotros tiene convicciones diferentes y deseos diferentes. Sin embargo, ella dice que el ser humano con una conducta ya, digamos que especificada, ya podríamos nosotros seguir una equidad y un bien común, ya como felicidad, ¿vale? Entonces, a continuación, mi compañera dará un poquito más de información, ¿vale? Bueno, vamos a hablar como la importancia al día de hoy. Bueno, Aristóteles era un pensador libre al que solo le interesaba pues la verdad de las cosas y la felicidad de aquellos a los que se dirigía, como decir sus alumnos, sus conciudadanos, sus lectores. Por eso, pues me parece que acercarse a su forma de pensar sigue siendo hoy tan útil como lo fue para sus contemporáneos.
como a lo que hoy se le llama una ética de las virtudes. Aristóteles enfatizó la importancia práctica de desarrollar la excelencia del carácter como la forma de lograr lo que finalmente es más importante, una conducta excelente. También en el día de hoy se puede observar que la preocupación por el bien, como qué es, dónde se encuentra, cómo se accede a él, cómo conseguirlo, es de la máxima actualidad, ya que pues nos escandaliza como la proliferación del mal, como los abusos a los menores, a la eventual destrucción hasta del sistema ecológico planetario, ya que pues como habla esta ética, es la felicidad, ¿no? Entonces, si yo hago el bien, se supone que si hago el bien o lo que creo que para mí está bien, pues eso me hace feliz. Entonces, eh, al día, pues como de hoy, de que se ven tanto de las redes y todo, uno está como en esa preocupación de qué está bien hecho, o sea, de que si es que yo hice esto y no es algo bueno, va a estar mal visto. Entonces, es como esa la preocupación que está como hoy en día. Entonces, si yo hago algo bueno o que pienso que es bueno para mí o para la sociedad, pues eso me hace mucho más feliz. Entonces, vamos como eh, a ver como un ejemplo eh, a la realidad, pues digamos, de hoy. Digamos que un estudiante sabe que tiene que estudiar para ganar un examen, ¿cierto? Pero pues solo con saberlo, pues no basta, o sea, tiene que practicarlo, tiene que estudiar, ¿sí? Entonces, el buen estudiante es aquel que tiene el hábito de ir estudiando. Entonces, esto lo llevará al éxito y al tener éxito, pues nos va a dar felicidad, ¿no? Porque se supone que el éxito es lo que nos da la felicidad. O es como decir un padre de familia que se plantea cómo conseguir que su hijo sea una buena persona, ¿sí? Entonces, digamos que esa preocupación por el mal, el ansia del bien, el deseo de generar, de formar buenas personas, hace que pues como que siempre estemos en esa eterna pregunta del bien, de cómo conseguirlo, lo que les hablaba pues ahora. Entonces, digamos que no es solo saber que eso es el bien, sino que tenerlo claro que ese es el bien para que nos haga pues como más, nos haga felices, ¿vale? Bueno, podemos concluir que la ética aristotélica es aquella que está enfocada en la felicidad como último fin, que el comportamiento humano define también su esencia y que mediante su práctica habitual así poder alcanzar la perfección. Bueno, esta fue como una, una breve introducción de conceptos, de ideologías y de pensamientos de diferentes autores y trayendo también la misma obra de Aristóteles para presentarles un poco sobre esta doctrina y que sepan o tengan un poco más de conocimiento sobre lo que abarca y sobre cómo también nos puede influenciar en nuestras vidas. Que sin importar que fue hace muchos años atrás, hoy en día también la podemos seguir aplicando. Entonces les agradecemos mucho la atención prestada y esperamos haya sido del total su agrado. Buenas noches. Gracias. Gracias.